Viviendo de la predicación. Viviendo de la predicación. Para muchos, este tema puede llegar a ser un tabú o prohibido por varias razones que voy a explicar en este momento. Algunos pensarán que no es apropiado que un evangelista viva de la predicación, quizás manipulación por la religiosa de muchos hombres influyentes que han usado la fe como fuente de ganancias con aras de enriquecerse. Entonces, para algunos, este tema puede llegar a ser un tema controversial o prohibido porque tienen en sus mentes esa idea. Por las experiencias, por los casos que se han visto, piensan que no es algo apropiado por las malas intenciones y las malas obras de hombres que se han aprovechado de la fe. Otros quizás consideran que es inapropiado que un predicador viva de la predicación, quizás por el trabajo negligente de muchos que han abusado de la fe, han abusado de la comunión con las iglesias las cuales le han apoyado. No se han dedicado a trabajar, sino que han tomado la fe como una excusa para la vagancia. Otros, por ignorancia, piensan que este es un tema inapropiado, por ignorancia, por desconocimiento de las Escrituras. Y otros piensan que la predicación, el ministerio de la predicación, no es un trabajo digno de ser reconocido como lo que es, un trabajo. Piensan que la predicación es simplemente una parte más de la vida de cualquier cristiano. En base a esas posibles maneras en las cuales se rehúye de tocar ese tema, quiero que estudiemos objetivamente lo que Dios dice al respecto. Porque la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las escrituras tienen algo que enseñarnos al respecto de todo lo que Dios ha dejado para que hagamos su voluntad. Como primer punto, vamos a tratar en estos minutos la gran responsabilidad de un predicador. La gran responsabilidad de un predicador. Ahora, ciertamente vamos a abordar aspectos básicos, porque si quisiéramos profundizar, nos quedaríamos aquí varias horas estudiando este tema, porque hay bastante contenido en las Escrituras sobre este punto, la gran responsabilidad de un predicador. Lo primero que debe tener en cuenta aquel que desea dedicarse a la predicación y la iglesia es que el castigo para los predicadores será mayor que para un miembro normal de la iglesia. Dice Santiago capítulo 3 versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué, Santiago? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire, hay mayor condenación para los predicadores que para un miembro normal. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque el predicador debe cuidar con precisión el uso de la palabra de Dios. Dice la Escritura, hablando Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero. Resalte ahí, obrero. Los predicadores son para Dios obreros, trabajadores. Preséntate a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es la tarea del obrero que no tiene de qué avergonzarse? Que usa con precisión, que usa bien la palabra de verdad. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque su tarea es usar con precisión la palabra de verdad. Porque de su trabajo depende la salvación de otros como la suya. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, hablando a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Responsabilidad de los predicadores. Gran responsabilidad de los predicadores. En gran medida la salvación de los otros miembros está en sus manos, así como está la suya. ¿A través de qué? De la enseñanza. Ahora, ¿qué es tener cuidado de sí mismo? ¿Y qué es tener cuidado de la doctrina? En el mismo contexto, vamos a ver cómo Pablo nos ilustra esto. En el versículo 12 dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, pues, que no seas menospreciado simplemente porque eres un predicador joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que ¿cuál es la responsabilidad de cuidar de él mismo? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seguramente esta misma responsabilidad las tendrá cualquier otro miembro, pero son en un nivel más superlativo en aquellos que enseñan la palabra del Señor. Sé ejemplo de los creyentes. Ahora, ¿qué es tener cuidado de la doctrina? Lo dice Pablo: entre tanto que voy, versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y resalte ahí, ocúpate. Para Timoteo, ir a predicar a Éfeso era una ocupación de su vida. Ocuparse, dedicarse a la lectura pública de la palabra del Señor, la exhortación, el ánimo a otros y la enseñanza. El predicador es responsable de la extensión del ministerio de la palabra. Lo dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La clave para que una iglesia no se quede sin predicador es que el evangelista enseñe también a otros, que sean idóneos para a su vez también enseñar a otros. Pero a otros, ¿de qué categoría espiritual? A otros fieles. Fieles. Fidelidad. Fidelidad a Cristo. ¿Ve? ¿Por qué iglesias se quedan sin un maestro, sin un evangelista? Porque uno, quizás la iglesia no considera la importancia de que un hombre se dedique a la predicación. Y segundo, porque aquel no hace su función de capacitar a otros que sean fieles, porque al infiel no se puede capacitar. A los fieles se les encarga el ministerio para que ellos también a su vez capaciten a otros obreros. Y Dios espera
que todo evangelista, todo predicador cumpla con su ministerio, cumpla con su trabajo, así como el jefe de una empresa espera que el empleado cumpla con su trabajo. Dios espera que los evangelistas cumplan con su misión. Dice 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo a Timoteo, que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el encargo de Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí le presenta un panorama en el cual son obstáculos que se van a presentar en el camino para el ministerio de la predicación. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero a pesar de eso, le dice Pablo a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Quién consuela a un predicador cuando él necesita ser consolado? ¿Quién? Dios. ¿Él está listo para consolar a otros? Sí. ¿Para animar a otros? Sí. Pero cuando él sufre, ¿quién lo consuela? Bueno, él tiene que aprender a andar en muchos momentos como Cristo andó, solo, solamente dependiendo del Padre Celestial. Soporta las aflicciones. La vida de un predicador es una vida sufrida. En otras ocasiones le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Pero aquí le dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? El que ya le encargó delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cumple tu ministerio. Tal cual Pablo lo cumplió. Y dijo que he peleado la buena batalla de la fe. Cumple tu ministerio. Esto es la forma general de ver la gran responsabilidad de un evangelista, de un predicador, de un hombre que se dedica al ministerio de la predicación. No un hombre que predica, sino un hombre que se dedica. Es diferente al ministerio de la palabra del Señor. Nadie va a triunfar en este mundo si no se dedica completo a algo. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquel que fue llamado para la predicación, Pablo le dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó. Muchas veces aplicamos eso a todos los miembros, pero ese versículo no es para todos los miembros, es para los que se dedican a la predicación. No se mezclen con los negocios de la vida. La idea es que ese hombre no se entrometa en los negocios de esta vida, sino que se dedique al negocio al cual Dios lo ha llamado. Pero muchas veces vemos el trabajo de la predicación como una excusa para dedicarnos a hacer otras cosas. Pero los hombres que se dedican totalmente a la predicación viven solamente de ese ministerio, porque para Dios Él es un obrero y para Dios ese es un trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque requiere una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de ¿qué? De exhortar, animar y permitir que su iglesia madure y se prepare para la obra y se prepare para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Fíjense que esto que dije ahora último no lo tenía en el bosquejo, en el plan, porque hay mucho por hablar, hay mucho que decir. Pero lo que quiero que quede en los corazones de cada uno de nosotros es que es una gran responsabilidad, la de los ministros de la palabra del Señor.
Ya hablamos de la responsabilidad, ahora el segundo punto es los derechos de un predicador, los derechos de un obrero, los derechos de uno que vive del evangelio. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, hablando de la predicación de Cristo, del evangelio de Cristo, dijo Pablo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Teniendo en cuenta eso que Pablo acaba de decir, ¿cuál era su ministerio? Dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia en Filipos participaba con Pablo en razón de dar y recibir. ¿Dar y recibir qué cosa? La iglesia le suministraba para sus necesidades. ¿Y Pablo qué le daba a la iglesia? La obra de predicar el evangelio. Es decir, que la iglesia de los Filipos, a través de Pablo, hacía parte de su obra de predicar el evangelio. Tenía una comunión. La palabra participó es la palabra comunión. En griego se lee koinonía, que tiene que ver con eso, que en otras porciones de la Biblia se refiere a la ofrenda, a la participación, a una cooperación, a una colaboración. La iglesia en Filipos colaborando con Pablo en el ministerio de la predicación. Y Pablo dice: solamente ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Dar y recibir qué cosa? Pues a una Tesalónica me enviasteis, ahí está el dar y recibir, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, esta es la actitud que hay en los que se dedican al ministerio de la palabra. No es buscar dádivas, ven las cosas con el propósito de Dios, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. A pesar de esto, dice Pablo, pero todo lo he recibido. ¿Qué recibió? Lo que le suministraban los filipenses por él predicar una y otra vez. Todo lo he recibido y tengo escasez, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Para Pablo, ¿cómo era esa ayuda, esa colaboración? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios no veía como pecado que la iglesia en Filipos le suministrara a Pablo para sus necesidades por él predicar el evangelio. Dios lo veía como un olor fragante, porque Pablo en verdad hasta dio su vida por la obra de Cristo. ¿Cierto? Dio su vida por la obra del Señor. Pero ocurrió un caso en Corinto. Pablo no quiso recibir ayuda de los corintios. Pablo con ellos no quiso participar en razón de dar y recibir. No, con ellos no. Por una razón en particular. Por una razón de Pablo. De él. Una razón particular, no quiso recibir de los corintios para servirles a ellos. Pero sí recibió de otras iglesias para servirles a ellos. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 11 versículo 8: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Cómo así, hermano, que salario? Es que el ministerio de la predicación es un trabajo. Como todo trabajo, debe tener ¿qué? Un salario. Un salario. ¿Y Pablo qué hizo? Despojó a otras iglesias. Es decir, si la iglesia en Corinto tenía la capacidad de contratar su propio predicador,
en este caso el apóstol Pablo, ¿por qué Pablo tiene que despojar a otras iglesias para servir en Corinto? Bueno, vemos aquí en primer lugar que es lícito que un predicador de una congregación pueda ser sostenido por otras congregaciones y no necesariamente por aquella a la cual él se dedica a servir. Pero despojó otras iglesias en plural. No sabemos cuántas iglesias le enviaban para su sostenimiento a Pablo, pero la escritura lo califica como un salario. Esta palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 4 veces. Una de ellas aquí, otra de ellas en el siguiente pasaje. Dice Lucas capítulo 3, versículo 14. También le preguntaron unos soldados, ojo, soldados romanos, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo Juan el Bautista, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. De la misma manera que un soldado romano recibió un salario para dedicarse a ese servicio, de la misma manera Pablo recibía un salario o salario para dedicarse a la predicación en Corinto de parte de otras iglesias. En otro pasaje que aparece esta palabra es cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. El salario por pecar es muerte. Y la 4ª vez que aparece lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Pero antes de ir allá, la palabra salario, que es la que Pablo usa, recibiendo salario para serviros a vosotros, significa, esa palabra que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento significa raciones para un soldado. Con razón es usada aquí. Raciones para un soldado. Es decir, por extensión, su estipendio o paga salario, expensas, compensación, sustento, gasto. Ese es el significado de la palabra salario. Digo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿No soy apóstol? Sí. Estas preguntas requieren una respuesta retórica que se da en las mentes de los oyentes, en este caso los corintios. ¿No soy apóstol? Sí. ¿No soy libre? Claro que sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí, Pablo vio al Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Claro que sí. La iglesia de Corintio es fruto de la predicación de Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 8. Y los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ellos eran la obra en el Señor de Pablo. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Él está hablando ahora en calidad de predicador. Del servicio, recordemos, he despojado a otras iglesias para serviros a vosotros. Pablo sirvió a la iglesia en Corinto y pregunta a los corintios, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pues sí. Sí, claro, Pablo, tienes derecho de comer y beber. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Pedro o Cefas? Sí, Pablo, ustedes con Bernabé pueden tener una mujer, pueden casarse. No están privados de eso. Así como pueden comer y beber, también pueden casarse. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, para que se entienda más lo que Pablo quiere decir aquí, dice la Nueva Versión Internacional. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? No, ustedes no necesitan eso. ¿No es que ustedes trabajan en el ministerio? Se supone pues que tengan su salario.
¿Acaso yo y Bernabé estamos obligados a ganar la vida con otros trabajos para servirlos a ustedes, sabiendo que nos dedicamos a servir a ustedes? Estamos obligados nosotros a tener que, para nuestro sostenimiento, ir a ganarnos la vida con otros trabajos. Otros trabajos. Es decir, que la predicación es ¿qué? Un trabajo como otros trabajos. Como otros trabajos. Claramente lo dice el apóstol Pablo allí. Versículo 7. Pregunta para razonar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue soldado sosteniéndose a sí mismo? El cuarto versículo donde aparece la palabra salario y aparece en la palabra expensas. Expensas. Ya vimos los 4 versículos. Las 4 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Si aún los soldados colombianos reciben algo para sus cosas básicas cada mes, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas? Nadie. Nadie es soldado a sus propias expensas. Vea, sirva al gobierno de los Estados Unidos y usted vea cómo se mantenga. ¿Cuándo ha pasado eso? No ha pasado eso. Digo, versículo 8 dice Pablo. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Y ahora va a apelar ¿a cuál ley? A la ley de Moisés, como algo que fue establecido por Dios desde allá. Y lo vemos evidentemente. Dice en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y él mismo se responde, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta Pablo, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Qué pregunta? Si sembramos la palabra, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es gran cosa? No, no es nada. Para lo grande que es sembrar lo espiritual, para la responsabilidad que es sembrar lo espiritual, lo que le pudieran apoyar los corintios a Pablo y a Bernabé, no era absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en verdad Pablo, haciendo otros trabajos, podría ganarse su vida. Pero ¿y qué con el servicio? No sería el mismo, porque entonces su tiempo ya estaría dividido. Pero ¿por qué Pablo apela a la ley? Porque esto viene de la ley. ¿O no vimos cómo Dios se enojó con el pueblo de Israel porque habían descuidado el diezmo, que parte de ello era para el sostenimiento de los levitas, que solamente se dedicaban ¿a qué? A administrar las cosas del templo. No tenían ni tierra. Fue la única tribu que Dios no le dio tierra, pero le dio una heredad en su casa, para que ellos se dedicaran a las cosas del templo. Versículo 12 dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, y aquí vemos algo muy importante, ya la iglesia en Corinto sostenía a otros predicadores. La iglesia en Corinto sostenía a otros predicadores. Si otros participan de este derecho, y mire cómo Dios lo califica, un derecho. Por eso el punto es los derechos de un predicador. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y es que en el contexto del apostolado de Pablo estaba siendo puesto en duda. Pablo no quería que bajo ninguna circunstancia su trabajo en el Señor se viera estropeado
por una ayuda que pudiera recibir de los corintios. Por eso no quiso ser ayudado por los corintios. Que nadie le robara esa gloria. Prefirió presentar el evangelio gratuitamente entre ellos. Aún así, esa es la comisión. Lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pregunta: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Sí? ¿Y que los que sirven del altar participan? También, sí, Pablo, participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así también ordenó, ¿quién? ¿Pablo? No. ¿Los apóstoles? No. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. Les ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, dando por hecho de que el ministerio de la predicación es una obra que, como cualquier trabajo de los hombres que se dedican, requiere que sean sostenidos, que sean remunerados, que reciban un salario. Entonces, si vale la pena invertir en otras cosas secundarias en la fe, ¿cómo no hacerlo en las cosas que son fundamentales para la vida eterna? Un ejemplo de esto. Yo he visto iglesias muy afanadas en invertir en el mejor local, pero en cuanto a la palabra están pobres. Ninguno de los hermanos se dedica a la predicación. Y es una necesidad de toda iglesia tener evangelistas, hombres dedicados al trabajo de la predicación. Porque Cristo constituyó evangelistas, pastores y maestros para ello. Le dijo Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 32, saliendo de Éfeso: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué tiene el poder de sobreedificarnos y darnos herencia? La palabra del Señor, que es ministrada por aquellos hombres que se dedican a la predicación. Con todo eso, el apóstol Pablo concluye en Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.